El nombre de la predicación, el distintivo de un discípulo, el texto bíblico que estuvimos leyendo y compartiendo fue Juan capítulo 15, versos 1 al 10. Y bueno, decíamos que esta figura, ¿no?, de la vid, de la viña, no es nueva en el relato bíblico, vale decir Antiguo y Nuevo Testamento, sino que se atribuyó al pueblo de Israel en el Antiguo. Y leíamos Isaías capítulo 5. Yo solo quiero leer el versículo que lo deja más claro, que es el versículo 7 de Isaías, donde dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. ¿Qué pasó con esa viña, no? Esa viña no cumplió el estándar. Dice ahí ese mismo texto que fue cuidada, labrada, etcétera, pero sin embargo el fruto que produjo no fue agradable al Señor. Y nosotros, si hemos leído el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de ello, ¿no? Ahora, este término, ¿no?, va a ser completo y perfecto. ¿En quién? En la figura del Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera. Él cumple definitivamente, iglesia, todas las expectativas de Dios Padre, ¿no? Son cumplidas precisamente en Jesucristo. Am, entonces, vamos a ir viendo versículo a versículo. El primer punto fue el funcionamiento de la vid, y donde ahí hablábamos del funcionamiento y también ahora agrego identificación de los componentes de la vid que son súper claros en el texto. Primero, el propio Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice: yo soy la vid verdadera. ¿Ok? En alusión quizás o en comparación a esa del Antiguo Testamento, ¿no? Él es la vid verdadera, Él es quien iba a cumplir definitivamente de manera perfecta los mandatos de Dios. Y mi Padre es el viñador, es decir, el dueño de la vid. Y recordamos también que los discípulos estaban con cierto grado de incertidumbre, producto de lo que estaban viviendo y de lo que estaban por vivir. Entonces es súper interesante este versículo 1, en el sentido de que la incertidumbre a los discípulos o a nosotros, ¿cuándo viene? Cuando nosotros queremos hacernos parte o responsables de la solución de esa incertidumbre. Y aquí el Señor parte diciendo: yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Es como despejando todo ese protagonismo o ese peso que los discípulos iban a sentir. Entonces, no, más bien Jesús es la vid, Él es quien cumple la expectativa, ¿sí? Y el Padre es el viñador. Entonces, eso también para nosotros hoy tiene bastante sentido, ¿no? Tenemos esa tendencia constante a querer protagonizar, solucionar cosas, pero tenemos que entender, iglesia, que nosotros estamos en manos de Dios, en manos del Dios Trino, en este sentido. Y haremos bien entonces en entenderlo y en descansar en Él. En Juan 14 veíamos esto de la incertidumbre de estos hombres, ¿no? En Juan 14:1: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, o como traduce la NBI, no se angustien. Eh, y eso también tiene mucho sentido y aplicación también para nosotros el día de hoy. El versículo 2 decía: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más frutos. Es decir, dos tipos de personas, ¿sí? Y recordamos ahí quiénes eran los cortados. En el contexto inmediato ya había uno que había sido cortado, que es una referencia a Judas, ¿no? Y ahora podríamos decir que Judas representa entonces a ese grupo de personas que en apariencia están cerca del Señor, sin embargo su corazón no lo está. Es como el ícono, es una unión superficial. No sé si tienes por allí, hermano José, por favor búscame Primera de Juan 2:19. Hay una aparente conversión, hay un aparente compromiso, pero sin embargo no están apegados de manera íntima a la vid que es Jesucristo. Dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que eran personas que estaban en el contexto de la iglesia, pero finalmente ellos salen, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es constante esta idea de la permanencia en los escritos del apóstol Juan, ¿no? Habrían permanecido con nosotros. Vale decir, la permanencia, si bien no es el sello absoluto de la genuinidad, pero sí dice mucho el hecho de que podamos permanecer. Finalmente, aquellos que no permanecen dan cuenta
de que en realidad no eran parte de esta vid que el Señor Jesucristo estaba diciendo que eran los que permanecían, perdón. Em, ya lo decíamos, ¿no? Hay un sinnúmero de personas que probablemente usted también ha conocido en el camino de la fe, que no permanecen. Y no quiero decir que todos, pero probablemente buena parte de ellos son de esta parte que son cortados, que son sacados, porque en la figura de la vid se sacan para que no gasten, no consuman la energía de la vid, sino que la energía, la nutrición de la vid, por así decirlo, vaya enfocada precisamente en aquellos que van a producir fruto. Esa es un poco la idea. Y el otro sarmiento, el que da fruto, ahí debiésemos estar nosotros, representados. Este sí es trabajado y es podado por el Padre, es limpiado por el Padre, porque el propósito de este sarmiento que está en conexión con la vid que es Jesucristo es que dé fruto. Am, y eso nosotros tenemos que recordarlo y preguntarnos esta noche, también una pregunta de aplicación, ¿qué sarmiento soy yo? ¿Yo soy un sarmiento como el primer escenario, destinado a ser cortado, o soy más bien el segundo sarmiento, ese que va a producir fruto? La escritura es clara en decirnos que nosotros vamos a ser conocidos por los frutos. Hablamos un poquito más adelante de eso. El fruto, entre otras cosas, tiene que ver con nuestro carácter, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, a Judas, ¿no? Quien estuvo en las actividades, estuvo en los milagros, hasta recibió comisión de parte del Señor Jesucristo, pero ¿tenía el carácter? Claramente no, porque si hubiese tenido el carácter, él hubiese permanecido. El verso 2 dice, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. em, es el Padre el encargado. Y eso para nosotros también es un gran aliento y esperanza, es un motivo de esperanza, de regocijo, de paz. Saber que quien está trabajando en nosotros es Dios Padre. El viñador, ¿no? Él es el que poda, el que trabaja los sarmientos con el propósito que sean fructíferos. Saca, como yo decía anteriormente, los pámpanos estériles, aquellos que no van a dar fruto, para que toda la concentración de energía, de nutrición, de la vid, vayan directamente sobre ellos y entonces sí puedan cumplir con este propósito. Decíamos, ¿no? No es un proceso romántico muchas veces este podaje que hace el Señor con nosotros, puede ser un proceso doloroso muchas veces, de incomodidad, pero hay algo que tenemos que siempre tener en cuenta y es que Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Él conoce el final del comienzo. Entonces, claro, cuando estamos pasando por dificultades, siempre es difícil, siempre nos genera incertidumbre, siempre a lo mejor también damos espacio a la duda, pero debiésemos anclarnos en esto, y es que nosotros estamos en manos de Dios y probablemente esa situación difícil está siendo parte del proceso de Dios para purificarnos. ¿Cómo nos puede el Padre, no? Bueno, a través de la Escritura, y yo lo decía recién, también a través de procesos difíciles. Y otra manera que también el Señor trabaja con nosotros, ahí tal vez nos trasladamos un poco al asunto del pecado, ¿no? Lo hace disciplinándonos, disciplinándonos. Cuando hemos pecado, el Señor no nos deja sin disciplina. Y tenemos que entender eso, no podemos salvarnos de esa disciplina, porque como dice el autor de Hebreos, es precisamente esa disciplina la que nos pone a nosotros en la posición de hijos. Si Dios Padre nos dejara sin disciplina, entonces no seríamos hijos. Esa es más o menos la idea. Ser podados por Dios nos va a tomar la vida completa. Por lo tanto, tenemos que nosotros mismos tener paciencia, ¿no? Pero también tenemos que ser objetivos, no hacer de la paciencia algo así como, bueno, el Señor me está podando. ¿Y cuál es la objetividad de la cual yo quiero hablar y pienso que es un buen parámetro? Y es ver nuestro avance en el carácter de Cristo. Y eso usted lo puede medir. Creo que Dios es el que lo sabe mejor y la segunda persona que lo sabe mejor somos nosotros mismos. ¿Cuánto, por ejemplo, yo he crecido en la fe, he madurado en la fe en el último año, o en los 2 últimos años? ¿Cuántos pecados quizás que enfrento muchas veces, o en los que caigo, más bien dicho, muchas veces, ya los he logrado
sacar de mi vida, los estoy venciendo por la gracia del Señor. Y esas son medidas objetivas que cada uno de nosotros tiene que mirarse, decir, bueno, estoy creciendo, estoy madurando, estoy creciendo en santidad y de manera, a manera de repercusión, el crecer en santidad te irá haciendo dejar pecados atrás. Y eso es muy importante. Y creo que eso nosotros, y cada uno de nosotros lo tiene que hacer como un ejercicio personal, porque eso da cuenta de que si verdad somos sarmientos, bien digo, de estos que están destinados para dar fruto, y no del otro tipo, ¿no? Que solamente están destinados para ser cortados. Si Dios nos poda, entonces somos bienaventurados. Este es un grupo específico, los sarmientos destinados a dar fruto y que son trabajados por Dios. En el contexto, dice el texto del versículo 3: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es una expresión similar a la que sale posteriormente cuando está no recuerdo en este momento si era posterior o antes, cuando el apóstol Pedro, me parece que es antes, quería lavar los pies del Señor. O sea, el Señor le viene a lavar los pies y él le dice, bueno, ya han sido lavados por la palabra. Una expresión más o menos similar. Dice ahí la relación con lo que el Señor les había enseñado en estos 3 años de discipulado. Para nosotros, obviamente, es la palabra escrita. La palabra escrita es la que a nosotros nos limpia en el camino del cristiano. Em, y bueno, también está ahí el asunto de Judas, ¿no? Entre medio también puede haber una señal a esa limpieza de haber sacado a quien iba a traicionar, pero para nosotros en específico tiene el sentido de la palabra del Señor. Así que ese es el primer punto, iglesia. Dejo a mis hermanos Patricio y Sergio para que también hagan aplicaciones. Amén, buenas noches, iglesia. Siempre estaba acordando con la frase que comenzó la predicación. Una de las cosas que se hablaba en la prédica es que son las situaciones difíciles las que ponen a prueba nuestra fe. Estoy hacía énfasis ahí que nuestra fe igual es frágil. Y es en estas pruebas donde el Señor finalmente quitará al falso creyente o podará y hará que dé fruto el verdadero creyente. Y si los que estamos aquí nos identificamos como verdaderos creyentes, creo que todos podemos decir amén a eso, debiera ser siempre nuestro deseo el querer ser podados por el Señor, ¿cierto? Para que Dios saque todo lo que le estorba de mí, para que saque lo malo y haga que yo dé fruto, que pueda crecer en mi semejanza a Cristo. El problema es que a veces nosotros, bueno, queremos dar fruto, siempre vamos a querer dar fruto, pero no queremos ser podados, ¿cierto? Y enfrentamos a veces situaciones difíciles, conflictos, y a veces nos cuestionamos, no lo decimos quizás, pero lo pensamos, o sea, pensamos cómo puede ser que Dios esté permitiendo esto, o sea, cómo puede esta situación que yo no entiendo hacer que yo dé fruto, que yo crezca, pero recordar, la palabra dice que Cristo es la vid, nosotros no somos la vid, Cristo es la vid, y si permanecemos en Él, habrá fruto si somos genuinos creyentes. Y algo que también quiero recordar, la predicación, lo que decía el pastor, que bueno que el que poda es alguien que sabe, que bueno que Dios es el que poda. Y si Él es el que nos poda, siempre habrá un buen resultado, ¿cierto? Si nosotros permanecemos en Él, siempre habrá un buen resultado porque Él no falla. Nosotros sí, pero Él no. Así que eso sería iglesia. Buenas noches, Iglesia. Sí, respecto a este primer punto, bueno, hace justo un tiempo había visto un video sobre una persona que había plantado muchos limones y resulta que estaban bastante pequeños los limones y comenzaron a dar frutos. Entonces, en este video esta persona dice que todavía no era el tiempo de dar frutos, que, que todo el árbol estaba enfocándose en toda su energía en dar esos frutos, pero esta persona decía que era necesario podar esos frutos, podar eso para que el árbol pudiera crecer y dar mucho más fruto de lo que le iba a dar. Entonces, esto en base a la metáfora que también hace que hace la palabra. Y vemos cómo primero dice lo quita y después dice lo poda. O sea, vemos dos tipos de poda, uno que lo quita y lo otro es la limpieza. Y tal como decía el pastor también y ahora mi hermano Sergio,
nosotros no le debemos tener miedo a la poda, no le tengamos miedo a que el Señor nos pueda disciplinar, porque en la disciplina el Señor fortalece nuestro carácter y nuestra fe conforme a sus propósitos. Recuerdo también cuando David le dice a Gad que él prefería caer en manos del Señor porque grandes son sus misericordias. Y así también debemos ser nosotros, a no tener miedo a la poda del Señor, porque eso es conforme a su propósito. Amén. Gracias, hermanos. El segundo punto, el verdadero discípulo permanece. Eso lo vimos en los versículos 4 al 7. Aquí se reitera la idea de permanecer. Permanecer en mí, dice el Señor, de distintas maneras. Y los discípulos claramente tenían que entenderlo. No hay otra forma de vivir el cristianismo si no es permaneciendo. Y eso ellos lo llegaron a entender. Espero que también nosotros lo entendamos esta noche. La permanencia viene a ser un, un sello de los genuinos creyentes. Y nosotros entonces tenemos que también aquí, eh, anteriormente, en el primer punto, estaba más bien centrado en el Padre, en el Hijo, en que Él poda, pero aquí también se nos demanda cierta responsabilidad, la responsabilidad de permanecer. Y permanecer, bueno, permanecer en comunión con el Señor. Sabemos qué implica eso, ¿no? Comunión con Él es leer la palabra, es la oración, pero también es estar en un vínculo cercano con la iglesia que es su cuerpo, ¿sí? Ahí usted puede ver una aplicación tal vez que no vimos el domingo y ha notado usted que tal vez una de las primeras cosas que pasa con las personas que se comienzan a alejar, digo primero del Señor, es que se comienzan a alejar de la congregación y del congregarse, del ser parte de la iglesia local, de vincularse con otros hermanos. Y también, así como un signo bastante claro, dije yo, no puedo decir que es, porque a nuestros ojos la permanencia, podemos ver a alguien que es permanente, pero quizás Dios conoce el corazón de él, y a lo mejor está permaneciendo por razones equivocadas. Pero sí es un signo muy importante. Y al revés, ¿no? El que no permanece también da cuenta de un signo en su corazón y se empieza a alejar entonces. De allí la importancia de ser parte de la iglesia local y de involucrarse con la iglesia local y con quienes componen esa iglesia. Lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, de manera de que cuando estamos viviendo situaciones complejas, tengamos personas al menos a las cuales pedirle, hermano, estoy pasando un momento difícil, ora por mí. Y tal vez otros de mayor confianza, poder decirle, hermano, hermana, tú podrías escucharme, también eso ayuda. Y eso también es parte de la permanencia, ¿no? Em, la pregunta diagnóstica para nosotros, ¿estamos permaneciendo en la dificultad o nos estamos evadiendo en la dificultad? Tenemos también esta constante inclinación cuando las cosas no están bien a aislarnos. Entonces, el aislamiento jamás ha solucionado nada, al menos en este sentido. Y lo que tenemos que hacer entonces es no aislarnos, sino integrarnos para poder pasar esta dificultad con los medios que Dios nos ha dispuesto. ¿Ok? El permanecer también, si bien es un acto responsable de cada uno, también va a involucrar el diseño de Dios para sus hijos y ese diseño tiene relación con la iglesia local a la cual nosotros eh, pertenecemos. Y la segunda pregunta diagnóstica, ¿estamos echando mano de lo que tenemos disponible? De lo que hoy hay disponible, nosotros lo estamos tomando como un medio para permanecer, que como iglesia local sabemos estamos restringidos, pero tenemos ciertos escenarios para eso. Tenemos la reunión de oración el domingo por la mañana. Sé que muchos vienen de muy lejos, es complicado, pero tal vez si tú estás más cerca o tienes el vehículo para poder trasladarte. Tenemos también el culto dominical, el servicio dominical. Tenemos lo que hacemos ahora mismo, ¿no? El congregarnos, perdón, no el congregarnos, sino el que estar acá participando en el Zoom. Son medios que Dios nos ha dado precisamente para poder también permanecer. La reunión de las mujeres cada 15 días, eh, la propia escuela berea, ¿no? Que también es, si bien no es
en términos técnicos y teológicos una gran escuela, pero sí ahí está contenida cosas básicas de teología. Y yo te aseguro que van a fortalecer tu vida, podríamos decir, te van a dar el combustible necesario también para poder permanecer en situaciones difíciles, porque te van a ayudar a conocer más a Dios. Y todos esos escenarios nosotros tenemos que echar mano, y obviamente también lo que yo decía antes de vincularnos los unos con los otros, en la medida que no sea posible hacerlo. Verso 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Note aquí en el verso 4 a quien el Señor, os recordemos, les estaba hablando. El Señor les estaba hablando, iglesia, a los discípulos. Y el Señor les dice a los discípulos, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. A ustedes, esos mismos que antes había identificado como sarmientos destinados a fructificar, ahora le está diciendo, oigan, si ustedes no permanecen en mí, entonces no va a haber fruto, no va a haber carácter. Eh, y esa advertencia también la tenemos que sentir nosotros, ¿no? A veces que nos sentimos con, con certidumbre bíblica, eh, propios de nuestra seguridad de salvación, de que somos hijos del Señor, pero estas advertencias también son útiles para nosotros. El tener certidumbre de la salvación y de que el Señor, y que yo soy un hijo del Señor, no debiese ser un motivo para relajarme, sino por el contrario, para estar más ocupado en los negocios del Señor. Verso 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahí hay un lindo contraste, ¿no? El que está ahí conectado a la vid, el que permanece y Jesucristo permanece en él, ese da mucho fruto. ¿Y el contraste cuál es? Porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Ok? Nada pueden hacer. Aplica absolutamente también entonces estas palabras para nosotros. Dice un comentarista, ¿no? Producir fruto exige tiempo. Una buena cosecha no surge de la noche a la mañana. Que tenemos que saber entonces, iglesia, que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Pacientes, pero no negligentes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que debemos hacer. Porque a veces, claro, si yo digo seamos pacientes con nosotros mismos, también podría malinterpretarse, pero ese es un extremo, ¿no? O llevar las cosas como la paciencia a un extremo que puede llegar a ser negligente, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente actuar con diligencia en los asuntos del Señor. Paciencia, ¿cierto? Decía yo, tener dependencia, tener arraigo, obediencia y el crecimiento que nosotros experimentemos cuando estamos haciendo lo que debemos, ese crecimiento ciertamente lo da el Señor. Por favor, Joseli, primero a los Corintios 3:6. Aplica esto, podemos leerlo, iglesia. Eh, Pienso, bueno, con la mayoría de las aplicaciones pasa lo mismo, pero podemos leerlo y aplicarlo tanto a nivel personal como congregacional. Eso es verdad. Primero a los Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Escribiendo aquí a los Corintios el apóstol Pablo. Y ahí usted ve, ¿no? Está hablando de un crecimiento corporativo. Los corintios eran los que habían crecido, sí, tenían un montón de problemas, pero sin embargo el apóstol reconoce que en ellos hay crecimiento y que ese crecimiento no es gracias a ninguno de estos servidores, sino que es Dios. Es Dios quien da el crecimiento, es Dios quien da la proporción. Lo que nosotros tenemos que hacer de manera particular con nuestra vida devocional, por así decirlo, y también congregacional, es hacer lo que debemos y el crecimiento está determinado por Dios. Los alcances de una iglesia local están determinados por Dios mismo y no por el hombre. Pero nosotros tenemos que tener el mismo grado de compromiso de que estuviésemos tal vez en la mejor congregación de Santiago, con el pastor más preparado, con los diáconos más serviciales, con las hermanas más dispuestas, qué sé yo, con las mejores instalaciones, con los mejores estudios bíblicos. Nosotros debiésemos tener siempre el mismo nivel de compromiso, sabiendo que es el crecimiento, lo da el Señor. Resuena, ¿no? Ese término, porque separados de mí nada pueden hacer. Solo unidos a Cristo, nosotros vamos a dar frutos que
glorifican el nombre del Señor. Verso 6, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Otra vez, ¿no? La representación de Judas allí muy cercano. Eh, Juan 17:12 dice, cuando yo estaba con ellos, Juan 17:12, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto ¿quién? El hijo de perdición. ¿A quién hace referencia? Precisamente a Judas, para que la escritura se cumpliera, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, haciendo referencia allí a Judas. Y otra vez, ¿no? Podemos a través de la figura de Judas nosotros amplificar eso y traerlo precisamente a esos sarmientos que tienen una apariencia superficial de conexión con Cristo, pero sin embargo no están íntimamente unidos a Él, tal como le ocurrió a Judas. Podemos cantar, podemos predicar, podemos tener expresiones incluso a veces de emoción en la iglesia, si son solo señales externas, sin carácter transformado a la imagen de Cristo, tenemos que entonces encender las alertas. Me acordaba yo también, mientras meditaba en esto, de Demas, ¿no? Dice el apóstol Pablo que Demas lo ha abandonado amando este mundo. Y también Demas es nombrado en otra epístola como un colaborador. Entonces, que los años en la fe no nos den una falsa sensación de certeza, hermano. La verdad es que tenemos que estar constantemente examinándonos delante del Señor y entendiendo que somos personas necesitadas del Señor ampliamente en toda nuestra vida y no sentirnos seguros, porque cuando tú te sientes seguro al nivel de ser negligente, entonces ya distorsionaste la verdad bíblica. Y eso no puede suceder con nosotros. Verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esta petición, iglesia, es una petición conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque previamente el Señor dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, alguien que vive en conformidad a lo que Dios ha enseñado, a lo que Jesucristo ha enseñado. El corazón que vive en conformidad a lo que Jesucristo ha enseñado es una persona que va a pedir en conformidad a lo que, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Entonces, ahí se va a cumplir. Pidan lo que quieran y les será hecho. Esto no es un versículo para que yo pida lo que se me ocurre, ¿no? Sino es más bien para que demostrar que hay una íntima relación también entre el fruto, una persona en la cual permanecen las palabras del Señor, y su vida de oración. Su oración no va por un lado y su vida espiritual por otro, sino que van íntimamente relacionadas. Yo les daba el ejemplo ahí de Hechos, cuando la iglesia oró porque el apóstol Pablo estaba preso, Pedro, perdón, a veces confundo ahí Pedro, em, y posiblemente para ser muerto. Sin embargo, la iglesia oró y fue el medio que Dios utilizó, porque ellos estaban orando como conforme a la voluntad de Dios, porque la participación de Pedro en este caso, como un apóstol central, no había acabado. Entonces ellos estaban orando para que Pedro fuese liberado. Así también nosotros debiésemos conocer la voluntad del Señor y orar en conformidad a ella, y Dios nos va a responder. A veces vamos a tener la incógnita al momento de orar, ¿sí? Pero después cuando veamos la respuesta, vamos a darnos cuenta de que sí, de que en efecto estábamos orando en conformidad a la voluntad del Señor, porque vimos la manifestación de su respuesta. Amén. Así que, obviamente, informados por lo que la Escritura dice, ¿no? Eso es como un límite saludable al momento de orar. Bien, ahí yo termino el segundo punto. Doy espacio de nuevo a Sergio y a Patricio. Amén. Sí, definitivamente nosotros somos llamados a permanecer en Cristo, permanecer en el Señor, no solamente en este pasaje, sino que en otros pasajes más de la Escritura, la palabra nos exhorta a permanecer, a perseverar en cualquier circunstancia. Y eso es la voluntad de Dios, pues. Dios quiere que nosotros permanezcamos siendo fieles. Obviamente siempre será más fácil, como decía en la predicación, permanecer cuando todo está bien, ¿cierto? A nadie le gusta ser probado, a nadie le gusta sufrir, pero en ocasiones ya, bueno, que llevamos ya
hartos años por la gracia del Señor. Sabemos que Dios permite diferentes situaciones para que nosotros conozcamos también nuestro corazón. Esto permite, no sé, escasez, para que nosotros en medio de la escasez podamos permanecer. Permite la soledad también, para que nosotros en medio de la soledad podamos permanecer. El sufrimiento, la decepción, por ejemplo, en ocasiones nos vamos a decepcionar, no sé, del líder o del pastor o de ese hermano que para mí era un ejemplo, que era casi perfecto, ese hermano se va a caer y nos vamos a decepcionar también, sobre todo ahora que quizás la iglesia empieza a crecer, hay más gente, nos vamos relacionando más y puede pasar que nos decepcionemos, hermano. Y eso también Dios lo permite para que nosotros permanezcamos en medio de esas situaciones, para que nos demos cuenta también de nuestras motivaciones, de lo que hay en nuestro corazón, nuestra debilidad. Y así podemos también llegar a la conclusión que finalmente no es qué tan perseverante soy yo, ¿cierto? Dios me manda a perseverar, a permanecer, pero es Dios mismo el que en su gracia abundante me preserva y permite que yo continúe en el camino. Es Él, ¿cierto? Pero no sin mi responsabilidad de permanecer, es un mandato. No porque Dios me preserva, yo me voy a relajar y voy a voy a hacer cualquier cosa. No, 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 yo tengo que permanecer y por sobre todo pedirle al Señor, rogarle que me ayude a permanecer. Porque si lo hago estaré pidiendo conforme a su voluntad. Y si pido conforme a su voluntad, el Señor sin duda me va a ayudar a permanecer. Siempre debemos cultivar un corazón humilde, reconocer que tan pequeños somos, hermanos, somos pequeños, pequeños, débiles. Cualquier cosa nos puede botar, cualquier situación nos puede botar, pero descansamos en un Dios que es fuerte y que tiene propósito. Entonces no dejemos de reconocer nuestra pequeñez y pedirle al Señor que Él nos ayude a permanecer. En este segundo punto, bueno, había leído sobre que podría también traducirse como permanecer y también se podría traducir como quedarse. Si nosotros como iglesia, como cristianos queremos dar fruto, no podemos simplemente ir al Señor de vez en cuando. No es solamente el día domingo, sino que debemos permanecer en Él. Y vemos cómo la enseñanza de Jesús es que nos hace mantenernos cerca. Nosotros podemos hacer todo con nuestras propias fuerzas, no sé, forzar el gozo, hacer todo para el reino del Señor, pero si lo hacemos eh, no arraigado a Él, no servirá de nada. Por eso debemos permanecer y no es solamente el domingo, no es de vez en cuando, sino diariamente debemos permanecer e ir al Señor. Amén. Gracias, hermanos. El último punto, el distintivo del discípulo, mucho fruto. En el verso 8 leemos, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Una idea bastante clara, ¿no? Eh, hay una conexión directa entre ser discípulo y dar mucho fruto. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si de verdad somos discípulos del Señor, ¿cuánto fruto estamos dando? Porque el diseño de Dios para sus hijos, para sus discípulos, es que manifiesten mucho fruto. Aquí tal vez agregar algo para aclarar, no es uniformidad en el fruto, porque es evidente que también Dios permite distintos grados de crecimiento muchas veces. Entonces allí el asunto principalmente está en relación a cómo Dios te ha llamado a ti, cómo Dios te ha encontrado a ti. La comparación no es con otros hermanos, sino la comparación es conmigo mismo. Lo decía yo antes, cuánto yo he crecido en este último año en la fe, en estos últimos 2 años o 5 o 10 años. No precisamente comparándome con otros hermanos, sino más bien comparando la obra de gracia en mi vida. Entonces podemos nosotros decir obviamente con humildad, ¿no? Sí, he manifestado fruto. Por gracia del Señor he avanzado, he crecido. Eso es importante y esa es un ejercicio personal, yo lo decía antes, que nosotros debiésemos poder hacer y evaluarnos.
algunas muestras de fruto, ¿no? De fruto espiritual. Yo nombré algunas el día domingo. em, en Romanos 1:13, ¿no? Y no quiero que ignoren, hermanos, eh, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. Y aquí viene este entendimiento del fruto en esta expresión de Pablo. Dice, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él no había ido hasta ese momento a Roma y entonces hay diferencia allí a qué se refería el apóstol Pablo al decir fruto, pero definitivamente en esa ciudad Pablo entendía que no había tenido un fruto y probablemente cuantitativo. Entonces, ahí se refiere, digamos, no quiero decir números, pero sí a cosas que tal vez se pueden muchas veces medir ciertamente, medir visiblemente tal vez. Romanos 6:22, pero ahora habiendo sido libertado del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Es decir, el verdadero discípulo va a ser un hombre, una mujer que va a correr la carrera de qué? De la santificación. Otro fruto, ¿no? También muy práctico y medible es precisamente el asunto de las ofrendas. En Filipenses 4:18 dice, pero lo he recibido todo, tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y aquí está la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Una ofrenda en dinero no es solo un asunto para cubrir las necesidades de una congregación, por ejemplo, sino que también tiene una fuerte carga o connotación de tipo espiritual. El apóstol Pablo aquí dice que esa ofrenda, si bien cubrió sus necesidades, dice el texto ahí anteriormente que él quedó abastecido de sobremanera, pero lo importante más allá de eso era esto, que la ofrenda es fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, en la misma figura que se utilizaba para los sacrificios del Antiguo Testamento. Así también la ofrenda tiene el mismo sentir y nosotros debemos entenderlo así. Más amplio aún es el fruto del Espíritu, ¿no? Y eso está en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Dice conexión, relación precisamente con el carácter cristiano. Y el 22 lo recordamos, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Se da cuenta que ahí está hablando precisamente del carácter y aquí también podríamos hacer un buen ejercicio de autoevaluación al ver cuánto amor hay en nosotros desde que Cristo comenzó su obra en nosotros. ¿Hemos crecido en amor? ¿Hemos crecido en gozo? ¿O aún somos personas quejumbrosas constantemente? ¿Hay paz en nosotros en medio de las situaciones difíciles? ¿Enfrentamos a los demás con paciencia? ¿O más bien nos ponemos algo inquietos, somos algo irascibles? ¿Tenemos benignidad en nuestra forma de ser, bondad? ¿Somos personas fieles en todas nuestras relaciones, mansas? ¿Ejercemos dominio propio? ¿Hemos avanzado en el dominio propio? ¿O más bien seguimos tropezando con las mismas piedras? Ahí usted tiene una medida objetiva. Entonces usted puede mirarse acá en la escritura y decir cuánto he avanzado, cuánto he crecido, cuánto fruto hay en mí. Y como decía Andrés antes, si veo que a lo mejor no he avanzado tanto, bueno, lo que va a tocar es venir delante del Señor y pedir que Él haga una obra en nosotros, que haga una obra que podamos someter nuestra voluntad a su voluntad y que comience a haber entonces una expresión genuina, objetiva del carácter de Cristo en nosotros. La alabanza también, ¿cierto? Es un fruto. En Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto del labio que confiesa su nombre. Ahí podríamos traer también una aplicación tanto personal como congregacional. Eh, no recuerdo en cuál clase, pero hay algo que a mí me bendijo mucho del pastor Miguel. Él contaba que cuando él estaba en Estados Unidos, una de las cosas que él hacía
ahí estaba él ejerciendo como médico y además, obviamente, trabajaba en la iglesia. No sé si como pastor ya a esas alturas, pero sí estaba involucrado en la iglesia. Y él contaba que una de las cosas que él hacía cuando se sentía saturado, sobrepasado, era que él tomaba su auto y ponía en la radio música de adoración al Señor. Entonces se daba varias vueltas antes de volver a su casa con esa música para un poco decantar, ¿no? Y a través de esas verdades bíblicas que están impresas o más bien ahí incluidas en esas ondas musicales, eh, él hacía un ejercicio entonces también de calmar su propia alma al traer esas verdades, al recordarlas, al cantarlas. Cuando yo escuché eso, me bendijo mucho, hermano. Bueno, casi todos lo saben, yo disfruto del canto, disfruto de adorar al Señor y también usted disfrute la iglesia. No es necesario que usted cante bien o cante mal, pero cuando a lo mejor se sienta muy triste o muy agobiado, busque alguna adoración, alguna canción que exalta a Dios, no esas adoraciones como que clavan la puñalada, ¿no? Y al final nos sentimos peor. No, esas que exaltan a Dios. Y busque exaltar a Dios allí en su hogar o donde usted pueda hacerlo. Sin lugar a dudas va a ser un buen ejercicio. Santiago lo dice más o menos así, ¿no? Lo recordarán en ese pasaje. Y congregacionalmente también, lo hemos dicho en otras oportunidades, nosotros somos una iglesia en muchos sentidos muy particular, muy singular, y, y hay espacio entonces para la adoración. Si alguien se siente cómodo levantando las manos al Señor, diciendo aleluya, o quizás en un momento arrodillándose, hágalo, iglesia, no sienta vergüenza, como dicen nuestros hermanos venezolanos, no sienta pena de hacerlo. Si lo está haciendo para el Señor, hágalo. Si brotan lágrimas en la adoración o en la alabanza, también puede hacerlo. Y si usted se siente cómodo solamente cantando al Señor, también puede hacerlo. No hay inconveniente en eso. Lo importante, obviamente, es que nuestra adoración, esa que manifestamos personalmente en la congregación, no traiga disturbios, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, todo hágase decentemente y en orden. Eso es, eso es. Así que en ese sentido comparto eso de esa experiencia del pastor Miguel, que también a mí me bendijo mucho, me sacudió ciertos prejuicios que a veces uno va agrupando. Y yo siempre he disfrutado, como les dije antes, el adorar, el alabar al Señor. Em, Verso 9: como el Padre me ha amado, así también los he amado, permanezcan en mí. Bueno, aquí básicamente, iglesia, la gran diferencia entre las sectas o incluso algunas iglesias que imponen normas o imponen reglas, ¿no? Se impone la regla, se impone la norma, tú para ser parte de esta agrupación tienes que cumplir esto. Tienes que vestirte de determinada forma, tienes que salir a repartir determinados documentos, tienes que irte a otro país, en fin, tienes que venir estos días, qué sé yo. Pero aquí la dinámica es distinta, porque la dinámica del fruto de la permanencia no es en base a cuestiones externas impuestas, sino en base al amor. Y la comparación es extraordinaria, porque el texto dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Ahora, ¿qué dice el Señor? Permanezcan en mí. Vale decir, todo lo que yo voy a hacer en el servicio al Señor no es por una imposición externa, sino es más bien producto del amor, de ese amor inconmensurable, incomparable, perfecto, eterno, que el Padre le manifestó al Hijo y que el Hijo nos manifestó a nosotros, amados hermanos. Entonces, eso es extraordinariamente grandioso. A partir de ese amor, entonces, es que van a ser un servicio, van a ser obediencia, van a ser la permanencia, van a ser el fruto, no artificialmente, no como un sarmiento de plástico, sino como un sarmiento que está conectado a la vid, pero en una relación de amor. Y eso es vital, iglesia. Eso es vital que nosotros lo busquemos, nos lo recordemos esta noche para que crezcamos en el Señor. Y bueno, aquí viene el resultado, ¿no? En el verso 10, pero es en base a lo anterior. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero eso no está apartado del verso 9. Por lo tanto, hay una conexión íntima. Permanecer es guardar
permanecer, o más bien guardar los mandamientos es obedecer, básicamente. El Señor puede entonces excavar en lo profundo de nosotros, iglesia, eh, a los ojos de los hombres, eh, el activismo, cierta forma de expresarse muchas veces de manera religiosa o formal, puede hacernos lucir como que estamos vinculados a la vid que es Jesucristo, pero finalmente es el Señor el que conoce el corazón del hombre, es el Señor el que conoce el corazón de la mujer. Hay evidencias objetivas y eso es el fruto, eso es el fruto. Y lo segundo que también yo destacaba el domingo, el proceso de eh, ser limpiados, de ser podados por el Señor. O tal vez muchos de ustedes en este mismo tiempo están siendo podados por el Señor, están enfrentando situaciones difíciles, situaciones inciertas. Quiera el Señor ahora abrir también tus ojos para que entiendas de que este proceso que tú estás enfrentando es una poda del Señor para ti, para tu familia, para tus cercanos, y Él está haciendo su obra en ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es apegarte a su palabra, a lo que Él nos ha revelado en la Escritura, y tener esa perspectiva, entonces, eh, esa perspectiva más saludable, ya terminando, ¿no? No sé si el domingo se entendió, pero si a lo mejor alguien dice, yo tengo tantos años en la iglesia, yo tengo tanto fruto, em, tanto camino andado, bueno, si alguien se siente así, más bien debiese expresar y sentir en su corazón, no de la boca hacia afuera, que el Señor recién está comenzando con usted. Si hemos caminado en la fe, si hemos perseverado en la fe, si hemos permanecido en la fe, es por gracia del Señor. Entonces siempre debiésemos tener el sentimiento, el sentir de que en realidad estamos empezando en el camino. Y eso nos va a dar espacio para seguir creciendo, para seguir siendo podados por el Señor y en consecuencia para seguir dando mucho fruto agradable al Señor que va a glorificar su nombre. Dejo a mis hermanos Patricio y Sergio también para que compartan. Amén. Sí, definitivamente si somos verdaderos discípulos, sí o sí daremos fruto, y mucho fruto dice la Biblia, o por lo menos es lo que Dios quiere, ¿cierto? Que demos fruto en nuestro carácter, en nuestra santificación, en nuestro amor por Dios, por nuestros hermanos. Vemos en el versículo 9 y 10 que el Señor nos llama a permanecer en su amor, también a guardar sus mandamientos, o sea, a dar fruto, amar a Dios, amar a mi hermano. Y creo que lo que es clave para la permanencia, para la santificación, para dar este fruto que debemos dar, que Dios quiere, lo que es clave, por lo menos lo que Dios me ha ayudado a entender desde la experiencia, digamos, es no dejar de congregarse, hermano, no dejar de congregarse. Cuando yo dejo de congregarme, eh, quedo como expuesto, estoy más expuesto a pecar más, a enfriarme. Pero cuando yo estoy unido a una iglesia local, estoy siendo de alguna forma, de alguna manera cubierto, cuidado. Hay gente que ora por mí, hay gente que se preocupa por mí, que me aconseja. Eh, el fruto que Dios quiere que yo dé, yo lo voy a dar en medio de una iglesia local. Yo no lo puedo dar solo. Cuando yo estoy unido a una iglesia local, ahí es donde yo podré dar este mucho fruto que Dios quiere. Yo no lo voy a dar solo así como un llanero solitario. Y creo que quizás los que a lo mejor hasta este punto aún no se deciden a sembrarse en la iglesia, me refiero a tomar la decisión de decir ya, llevo un tiempo aquí en la iglesia, eh, la conozco, ya, yo aquí voy a servir para siempre. Esa es una decisión que tenemos que tomar porque cuando venga quizás una dificultad, no vamos a salir corriendo a querer cambiarnos de iglesia. No es la idea, porque eso nos frena, nos estanca. Andar de un lado para otro no es bueno para nuestra salud espiritual y de esa forma no daremos este mucho fruto que Dios quiere. Entonces, un llamado, el Señor quiere que nosotros nos sembremos en un cuerpo de creyentes local para que así podamos también dar el fruto que Dios quiere. En, respecto al tercer punto, a mí me gustaría detenerme en donde dice permanezcan en mi amor. Y bueno, ¿qué relación tiene permanezcan en mi amor? No se trata
de un trance emocional, de algo místico, sino tiene que ser un acto de obediencia hacia permanecer en el amor del Señor. ¿Y cuál es el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros? Quedó demostrado en aquella cruz. Nosotros diariamente debemos recordar eso en nuestra vida. No nos debemos de contemplar la cruz todos los días de nuestra vida, dado que es un acto irrefutable de su amor hacia nosotros y mediante el cual el Señor nos ha permitido también hoy en día ser salvos mediante su maravilloso acto de ir a aquella cruz. Así que, Iglesia, en este último punto le recuerdo esto, que no nos olvidemos de aquella cruz, de permanecer en su amor, de que cada día al despertar nos demos cuenta de su maravillosa misericordia en nosotros, en nuestras familias, y que esa cruz nos ha permitido hoy en día tener comunión con el Padre. Amén, amén. Damos gracias al Señor. Voy a pedirle a mi hermano José que nos guíe en la oración para entregar este tiempo de enseñanza. Amén. Cerremos los ojos, hermanos. Le damos gracias, amado Padre, amado Dios, por permitirnos este momento, esta instancia, para ser edificados, Señor, nuevamente en esa enseñanza. Vivimos el día domingo y podamos ahora tener un nuevo entendimiento sobre aplicaciones que podamos llevar a nuestras vidas y puedan bendecirnos, Señor, y también a nuestra familia, a todo lo que nos rodea. Pedimos que sigas tú obrando en cada uno de nosotros, que toda esta enseñanza pueda dar un fruto, porque queremos permanecer en ti, Señor. Por eso igual nos juntamos para ser edificados en todas las oportunidades que tengamos. Te damos gracias por este tiempo. Te pido que podamos ir a descansar ahora en este momento de este día ya que ya va a terminar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.